Buenas tardes a todos y aunque seamos poquitos, vamos a ver hoy una sesión. Ya sé que estáis muy agobiados con los TFMs, para los que la podáis ver después grabada y además os subo el contenido a la plataforma para que tengáis todo el apoyo, ¿vale? Estas sesiones no dejan de ser importantes y me gustaría que hubierais estado todos en directo y que pudiéramos hacerlo más, bueno, pues más interactivo y demás. Lo dicho, voy a intentar ser lo más conciso posible para liberaros lo antes posible. Así que voy a compartir mi pantalla. Cuando veáis mi pantalla me decís, ¿vale? Vaya. Espera, que esto lo vamos a cambiar rápidamente. No, vale. Esperad, que esto se me está, me está el ordenador hoy, me está volviendo loco. ¿Ya veis mi pantalla, chicos? Sí, Sí. sí. Fenómeno. Ah, pero está como en vista del presentador. Sí, ya lo he cambiado, porque esto está. Tengo Ya dos está bien, pantallas y tengo aquí 7 cosas conectadas y esto es un desastre. Bueno, ya está tenemos bien, dos ya está temas bien. de marketing de contenidos, ¿vale? El tema 6 y el tema 7. Bueno, aquí tenéis, como siempre, todo lo que es, bueno, pues la introducción. Y yo me voy a parar en la parte más importante. Luego, el resto me importa menos. O sea, y cuando digo la parte más importante, siempre sabéis que hago una introducción en la que intento dar todo lo que son las claves que considero más importantes. Os recuerdo que también tenéis todo lo que son los PDF de soporte y apoyo, pero bueno. Mirad, cuando hablamos de contenido, primero quiero eh, dejaros súper claro que es los dos mayores errores, porque contenido sabéis todos a qué me refiero, aunque lo vamos a ver con detalle, pero los dos errores más típicos y tópicos que cometen o que cometemos las empresas. El primero es que la mayoría de ellos, cuando se plantean, no, no, SEO, SEO, bueno, ya os he dicho muchas veces que cuando os planteéis contratar a una agencia de SEO, etcétera, 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 y aquí, bueno, pues tenemos a Josué, que ya tiene, y algunos de vosotros que, joder, que ya lo conocéis bien y que lo hemos estado discutiendo, que tengáis criterio, ¿vale? Yo no pretendo que seáis unos content manager, ¿vale? O unos, sino al contrario, que seáis directores generales, directores de marketing, y que cuando tengáis que gestionar todo este tipo de cuestiones tengáis muy claro, bueno, y que tengáis mucho criterio, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que siempre surgen es, oye, pues, ¿cuál es el plan de contenidos? ¿Vale? Y la mayoría de las empresas, las que yo he visto, de verdad que no tienen una sistemática ni una estrategia bien definida a la hora de generar contenido, sobre todo cuando estamos hablando de inbound marketing, ¿vale? Y luego, una vez que no existe esa estrategia, el mayor problema o el segundo mayor problema viene porque aunque los contenidos pueden ser buenos, no tienen una, vamos a decirlo así, no están vinculados al modelo de negocio y básicamente no convierten. Entonces, muchas veces generamos contenido para atraer tráfico, lo cual puede estar bien o puede estar mal si realmente cumplimos o no cumplimos con los objetivos. Y me imagino que cuando seáis directores de marketing, directores de generales, vuestro objetivo, salvo que estemos hablando de branding, de relevancia, de marca, etcétera, etcétera, y como estamos en inbound marketing, vamos hacia otro tipo de objetivos, va a estar muy orientado a los KPIs de rendimiento económico y de rendimiento de negocio, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho. Entonces, siempre dentro del contexto de inbound marketing, ¿vale? El contenido es el momento, o mejor todavía, como pone ahí en amarillo, es el factor clave que lo decide todo. ¿Por qué? Porque os recuerdo cuál era la sistemática y todo lo que hemos estado hablando y que seguro que ya espero, confío y creo que tendréis súper claro, ¿no? Al final, el inbound marketing no se trata de abrasar al cliente, no se trata de llamarle la atención sin más, sino se trata de resolver problemas. El esquema es el que tenéis ahí, ¿no? Problema, búsqueda, contenido, confianza y conversión. En este esquema resumimos todo lo que hay en este tema, todo. E incluso resolvemos y resumimos también todo lo que vamos a ver en el tema 7, ¿vale? Porque al final, si habéis entendido bien lo que hemos ido viendo en las anteriores sesiones y los anteriores temas, conocéis al cliente, habéis entendido cuáles son los objetivos de Google, habéis entendido que el SEO
en sí mismo no es un objetivo, sino el objetivo que tiene el SEO es el de generación de negocio y que realmente generamos negocio a través de técnicas de inbound marketing cuando resolvemos preguntas de nuestros clientes, cuando somos capaces de atraerlos y convencerlos en base a nuestro contenido. Por lo tanto, cuando hablábamos de content is king, ¿no? Bueno, aquí tenemos una de las claves, ¿no? Y estamos hablando precisamente de eso. Entonces, em, cuando un usuario busca a través de Google o cuando un usuario entra en una interacción con nosotros, normalmente entra a través de una cuestión, a través de una pregunta, a través de un problema. Y el contenido es aquello que tiene que dar solución a ese problema y enlazar con nuestro negocio. Insisto, problema, búsqueda, contenido, ese contenido tiene que generar esa confianza, tiene que resolver ese problema tiene que generar confianza y además tenemos que vincularlo a nuestro negocio, ¿vale? Entonces, muchas veces generamos contenido que genera tráfico y somos capaces de atraerlo. Y a partir de ahí ocurren esas dos opciones que tenemos uno. O le ayudamos, le resolvemos el problema y generamos esa relación, esa confianza, o al contrario, nuestro contenido no resuelve, no está alineado con la pregunta, nuestro posicionamiento no está sostenido en una realidad de contestar una pregunta y entonces lo perdemos. Insisto una vez más, el contenido, y ya hablaremos de qué formato, qué canal, etcétera, etcétera, es el factor clave que decide si el usuario sigue con nosotros o no. Os vuelvo a poner el mismo ejemplo de siempre. Pensad en vosotros mismos cuando estáis interactuando con Instagram y os aparece determinado contenido, os aparece determinado vídeo y le dais un milisegundo para decidir si ese contenido es relevante para vosotros o no. Seguramente ahí estáis buscando un contenido relacionado con entretenimiento, pasar el rato, o habéis hecho una búsqueda. Y si habéis hecho una búsqueda, va a ser muy, 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 muy claro la identificación que tenéis de si el contenido resuelve o hago swap, o como lo queráis llamar, o hago sweep, o como os dé la gana, y pasáis al siguiente vídeo. ¿Estáis conmigo en esto? ¿Estamos de acuerdo? No solo el contenido es clave, sino cómo presentamos el contenido, cuánta rapidez el usuario no lee. El usuario solo lee y solo permanece, solo continúa en la visita si realmente hemos sido capaces de conseguir atraer su atención y mantenerla. Atraerla puede ser más o menos fácil en base a distintas técnicas de neuromarketing, lo visual, el colorido, las formas, las fotos, etcétera, etcétera. Pero mantener la atracción va a estar basado en si damos respuesta a lo que está necesitando, a su pregunta o no. ¿Sí? Vale. Entonces, siempre dentro del contexto de inbound marketing, las frases son las mismas, ¿vale? No hay buen viento para el barco que no sabe dónde va. Esta que ya la tenéis clara, pues bueno, lo quiero todavía joder, le quiero hacer mayor incidencia, ¿vale? Al final el marketing de contenidos, pues como decía, y se ha banalizado muchísimo. Todo el mundo genera contenido. Esto es una pelea por generar contenidos. Y el problema es que esto no consiste en publicar en LinkedIn o publicar en Instagram o en elevar un vídeo o en hacer un artículo súper sesudo, sino que eso es la ejecución y lo que tenemos que buscar es la estrategia. ¿Vale? Y que esa estrategia básicamente tiene que estar orientada a resolver uno o varios problemas mejor que nadie. Os recuerdo que esta frase también la hemos visto cuando hemos hablado de SEO, ¿vale? Con lo cual, el contenido, ahora estamos hablando de esa parte de on page, de todo lo que somos capaces de vomitar, y ahí está la clave, en no vomitar, sino en segmentar, en generar ese contenido, en darle esa relevancia en todos los sentidos, en cuanto a el contenido del contenido, es decir, la densidad, la enjundia, lo analítico, ¿vale? Pero también en todo lo que tiene que ver con la forma, en la expresión, en el resumen, en las infografías, etcétera, etcétera, ¿vale? Me estoy saltando cosas porque vamos a ir muy, muy al grano, ¿vale? Entonces, el contenido y el marketing de contenido siempre parte de entender al usuario,
saber qué es lo que está buscando, crear la mejor respuesta en forma de contenido y estructurarla correctamente. Os recuerdo una vez más, Google tiene una misión, dar la mejor respuesta, y nosotros tenemos que jugar a lo mismo para estar alineados. Y la propuesta de Google de dar la mejor respuesta tiene que estar alineado con la misma porque es la realidad de lo que buscan los usuarios. Si no, cambiarían de usuario, perdón, cambiarían de buscador, y si nosotros no damos con el contenido clave que responda a sus preguntas, cambiarán de página. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero que conseguir en la sesión de hoy? Que entendáis cuál es el papel de contenido, que ya lo estáis, que tengáis claro cómo desarrollar una sistemática de contenidos, alinear el contenido del funnel y medir el impacto real. Y me voy a saltar todo lo que tiene que ver con la parte de la IA y demás que habéis sabido mucho, ¿vale? Bueno, entonces, el contenido como eje de inbound, ¿vale? El contenido es lo que el usuario consume. De nuevo, el mismo esquema, es lo que genera confianza y es lo que convierte. Y este esquema tenéis que grabároslo a fuego. Si estáis pensando ya en, como os pido siempre, en quitaros la gorra de estudiante y pensad en vuestra empresa, dadle una visión muy rápida precisamente a este esquema, ¿vale? Oye, ¿qué contenido están consumiendo mis usuarios en mis dominios, en mi blog, en mi web, en mis aplicaciones, en mis redes sociales, en los posts, en las reviews, etcétera, etcétera? ¿Ese contenido está resolviendo los problemas que tienen y a través de esa resolución o esa búsqueda, respondiendo a esas preguntas, está generando una confianza que me va a permitir mantener la atención del contenido? ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? En el blog que estáis diseñando y en el artículo que estáis diseñando para el caso, ¿estáis atendiendo a esto? Y tercero, convierte, y para que convierta, ¿estamos haciendo lo necesario para que convierta? Vamos a verlo, ¿vale? Em, tenemos que cumplir tres funciones, ¿vale? Y esto es lo que tiene que ver con la sistemática. Uno, el contenido tiene que ser atractivo y tenemos que posicionarlo bien, ¿vale? Pero tiene que servir para descubrir. Y para descubrir quiere decir para responder, ¿vale? Segundo, el contenido del contenido, entiendo que me estáis entendiendo, y estoy parafraseándome a propósito para llamaros la atención, tiene que educar. Con esa educación, con esa generación de información relevante, tenemos que generar esa confianza. Y a partir de ahí tenemos que vincularlo con la conversión. Y para vincularlo con la conversión hay que pedirle un paso más, ¿vale? Luego vamos a ver ejemplos, ¿vale? ¿Qué tenemos que conseguir? Generar visibilidad, autoridad, confianza para que se generan ventas. O sea, al final todo lo que estamos haciendo tiene una orientación a rendimiento económico, salvo que me digáis de nuevo que estáis en un punto de branding y que lo que queréis es nada más que notoriedad de marca, visibilidad y demás, que probablemente esta no sea la mejor forma. Vamos a vincular a los objetivos de negocio toda la estrategia, toda la sistemática y toda la ejecución que vamos a poner a la hora de generar el contenido, ¿vale? ¿Sí? Y siempre desde el punto de vista de inbound marketing, ¿vale? Hay otras maneras, hay otras técnicas, pero como estamos en esta asignatura que es inbound marketing, todo esto sin hacer una presión artificial, sin estar en un modelo de paid media, sin abrazar al cliente, sino que el cliente lo que quiere no es que le vendamos, sino que le atraigamos a través de la ayuda, de la generación de esa confianza. Sí, oye chicos, aunque no os vea, aunque sea a través del chat, ya sé que estáis por ahí, pero porfa, decidme sí, no, vale, no vale, porque si no es que no sé si estoy hablando solo. Josué, Guille, Te ¿sí? escuchamos fuerte y claro, Sí, Luis. sí, Sí, Fenomenal. sí. todo bien, todo Vale, bien. perfecto. Vale. Entonces, vamos a ver qué no es, ¿vale? Todo el mundo cuando habla de contenido generalmente piensa en el blog, ¿vale? Y yo aquí quería discutir un poquito con vosotros, ¿vale? Mirad, está claro que el contenido no son ni el catálogo ni tus artículos. Hoy el contenido está muy, muy, muy relacionado con la interacción, ¿vale? Eh, Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué creéis que convierte más? ¿Vuestro post sobre... Luego tengo ejemplos de energía, pero vamos a hablar de otra cosa que ya le hemos tocado. Sobre vuestras zapatillas y cómo refuerzan a el que es un pronador o un supinador, que son esos tipos de pisada y tal. ¿O realmente creéis que el contenido es más relevante si proviene de los usuarios, de la experiencia real con el uso de esas zapatillas?
De la experiencia, Lo segundo. 100%. Sin duda, sin duda. Entonces, está claro que nosotros tenemos que poner esa mecha y tenemos que generar ese contenido inicial. Y puede perfectamente estar basado, y aquí estamos poniendo un ejemplo de blog o de post sobre un contenido concreto. Oye, mis zapatillas, las ASICS, no sé qué, ¿por qué son las mejores para los pronadores o para los supinadores o para lo que sea? O para el correr por montaña, ¿vale? Pero a partir de ahí, si no somos capaces de generar una interacción, si no somos capaces de generar un posicionamiento, si no se abre un debate, si no suben reviews, si no suben fotos de uso, etcétera, etcétera, el contenido que estamos generando va a ser infinitamente menos relevante. Segundo, no solo es unidireccional, como hemos dicho, ¿vale? Pero también a la hora del contenido tenemos que tener claro la forma, ¿vale? Si yo hablo de por qué estas zapatillas son más relevantes, son mejores para un tipo de pisada y lo describo con un artículo científico, probablemente me esté pegando un tiro en el pie, nunca mejor dicho, porque alguno de vosotros, si sois un usuario medio, consumiríais para compraros unas zapatillas o para vincularos con unas zapatillas un artículo científico. ¿No será mejor hacer un vídeo a cámara lenta y cómo se deforma la zapatilla a la vez que, y a partir de ahí, por supuesto que vamos a escribir y por supuesto que vamos a generar contenido porque también está relacionado con todo lo que hemos visto con el posicionamiento SEO, tanto on-page como off-page? Pero ¿cuál de las dos creéis que va a tener mayor consumo? ¿Cuál va a ser más agradable para el cliente que estamos buscando? ¿Cuál va a responder de mejor medida a las preguntas que estábamos haciendo? Y ya estoy en un nicho muy específico. Oye, ¿qué zapatillas son mejores para correr por la montaña? Joder, pues si tengo ese vídeo con esa cámara lenta, con ese zoom, etcétera, etcétera, además de todas las características técnicas de la zapatilla, estoy convencido que el consumo de ese contenido va a ser mejor, va a ser mayor y va a generar una mayor confianza, ¿vale? No hemos llegado todavía a la parte de funnel, pero quiero adelantarme para deciros que, oye, esa confianza, vuelvo a insistir en que la queremos generar, nos queremos ganar esa confianza para generar negocio. O sea, no se trata de generar tráfico, sino generar negocio. ¿Sí? Vale. Mirad, luego también tiene que ver con cómo estructuramos el contenido. Os dije que las claves son no solo el propio contenido del contenido, ¿vale? Todo eso que estamos viendo y que estamos viendo tanto en la forma como en el fondo, ¿vale? Sino también en cómo generar esa sistemática. Las empresas realmente no llevan a buen puerto este tipo de sistemas. O sea, me he encontrado con esa desorganización. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que llamamos, bueno, pues un Content Hub, ¿no? Ahora lo vemos con un poquito más de detalle. Y es Think with Google, ¿no? Es una página en la que vamos a tener una estructura para volcar ese contenido con distintos fondos y formas, pero que va a tener una estructura muy ordenada y que nos va a permitir no solo un mejor posicionamiento, sino una mayor confianza y una mayor continuidad en el uso del contenido por parte de los usuarios. Si no, lo vemos en un minuto, ¿vale? Pero vamos a tratar de explicarlo, ¿vale? Hemos dicho que contenido sin estrategia no y sin estructura tampoco, porque se convierte en un caos. No podéis vomitar, y aquí sí que me gusta utilizar esta palabra para llamaros la atención, el contenido de una manera desorganizada. Una idea y entonces saco un post, ahora otra idea con otro post, sin estar relacionados entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que obtenéis es un batiburrillo de contenido disperso que luego no enlazáis bien, que no tiene una estructura sólida, ¿vale? Entonces, aquí os pongo el error típico de una empresa de energía que hace este tipo de actuaciones sin esa estructura, sin esa estrategia y sin esa sistemática. Empieza primero publicando un blog, un artículo dentro de su blog sobre qué es el autoconsumo, sin más. Después otro que tenga que ver con precio de la luz hoy y luego otro que son las mejores placas solares. No hay ningún tipo de orden ni concierto entre estas tres ideas y entre el contenido que van a desarrollar estas tres ideas. Necesitamos tener una sistemática y una estrategia que conecte, que guíe al usuario y que escale.
Y ahí, si queréis, lo vemos en un minuto para que no... aquí, dame un segundito que voy a generar una página nueva, ¿vale? Para que veáis lo que es Think with Google, ¿vale? Mirad, Think with Google al final es un repositorio, esto está muy, muy bajo, es un repositorio en el que vais a encontrar de manera muy clara, ¿vale? Un montón de contenido en el que va a estar estructurado, en el que vais a ver diferentes artículos, ¿vale? En el que vais a poder y aquí está otra de las claves en el que os vais a poder suscribir. Ya tenemos un lead generado, ya estamos conectando con el funnel de conversión, etcétera, etcétera. Y vais a tener, fijaros, un montón, está primero dentro de una estructura más grande que es todo el ecosistema de Google para empresas, ¿vale? Vamos a encontrar un montón de parte de su catálogo y vamos a entrar dentro de esta última parte que es contenido al que yo he llegado y que está enlazado con las soluciones, el catálogo y el ecosistema de negocio de Google y todo lo que tiene que ver con la parte de contenido generado, ¿no? Entonces, aquí tenemos un contenido destacado, pero aquí podemos explorar por temas. Oye, insights de consumidor, búsqueda de vídeo, excelencia en IA, futuro del marketing. Bueno, pues yo puedo entrar en futuro del marketing y aquí es, bueno, oye, pues mira, tengo 25 años de Google Ads, puedo encontrar un montón de cosas, ¿vale? Mirad, aquí este está muy bien, ¿vale? Que es la relación entre el CFO, tiene que ver con la parte financiera, económica y el CMO. Lo que quiero es que seáis conscientes que yo tengo todo un contenido perfectamente estructurado y además vinculado con la generación de un lead, ¿vale? Este es un... Oye, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad que sí? Sí, sí le vemos. Y estáis, ¿vale? Me estáis siguiendo, ¿verdad? Que si no... Entonces, lo que quiero que entendáis es, tal y como estábamos planteando aquí, ¡epa! Eh, vaya, hombre, otra vez que se ha vuelto a ir. Perdonad, ¿eh? Vale, ya está. Una sistemática, una estructura que conecte el contenido, que guíe al usuario y que además, por supuesto, que escale en cero, ¿vale? Al final, recomendación, desarrollar un Content Hub, es decir, un centro de contenido muy organizado y muy vinculado y conectado con nuestros objetivos de negocio, ¿vale? ¿Sí? Entonces, muy importante esta idea. ¿Cómo se hace? Bueno, pues mirad, aquí tenéis un modelo cuando ya aterrizamos más la ejecución de lo que sería toda esa estructura de contenido, normalmente está organizado por, lo llamamos modelo de clúster, por pilar más clusters, ¿vale? ¿Qué es un pilar? Pues fijaros que en el tema de Google teníamos, oye, futuro del marketing, o sea, son grandes contenidos, ¿vale? O sea, temas centrales sobre los que luego vamos a ir bajando a detalle distintos subtemas, muchas páginas, vídeos, etcétera, 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 ¿no? Llamamos pilar al tema central y clusters a los distintos subtemas, ¿vale? Y os pongo, bueno, primero, ¿por qué? Porque el pilar es el gran contenido que atrae. Sí, ahora vamos a ver el ejemplo con el ámbito eléctrico, ¿vale? O con el ámbito energético, en una compañía energética, ¿vale? Pero lo que son los pilares son los grandes bloques de temáticas, de contenidos con los que después vamos a ir bajando a detalle y vamos a ir conectando unos con otros, ¿vale? Segundo, en los clusters es donde vamos a llegar al nivel de profundidad que esté demandando el usuario, ni más ni menos. Y vamos a llegar con el formato, os recuerdo, forma y fondo a la hora de gestionar el contenido. El fondo, vamos a llegar a el nivel de conocimiento y de recomendación y de detalle que sea necesario y a nivel de forma también, para que pueda ser un contenido que se consuma de una manera mucho más user-friendly, ¿vale? Para que nos entendamos. Y por último, links que conecten un contenido con otro y que conecten con nuestras distintas fases del funnel de negocio. ¿Entendéis lo que quiero decir con todo esto? ¿Estáis conmigo Sí, todavía? Sí, sí, sí. Sí. fenomenal. De hecho, yo, Vale, yo lo ayudo, yo lo incorporo bastante en las estrategias de social media para mis clientes. Sí, sí, va perfecto. alineado. Ujú. Perfecto, porque así es como tiene que, así es como, primero, si estructuramos, ordenamos
y analizamos a posteriori con métricas, vamos a poder ver qué cosas están funcionando, vamos a poder aprender de nuestros éxitos y vamos a aprender de nuestros errores. Si al final vomitamos el contenido ni con la profundidad, ni con el formato, ni con la estructura, vamos a tener cuestiones que pueden funcionar razonablemente bien, vamos a ver generación de tráfico, vamos a ver que ese tráfico puede o no conectar con generación de leads o de negocio, pero vamos a encontrar otras situaciones en las que el tráfico no conecta o no se genera tráfico o no hay un vínculo y una relación que porque ya sabéis, esto va a depender de la tipología y de la estructura y del producto que estemos ofreciendo, ¿no? Pero no vamos a ver esa conexión con el usuario, ¿no? Entonces, es muy importante. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de Pillar y de clusters sobre, bueno, una empresa de energía. Específicamente, toda la temática sobre ahorro energético. Y ahí ya vamos bajando a nivel de detalle sobre, oye, consumo eléctrico, y dentro de consumo eléctrico habrá infinidad. Reducir el consumo con LEDs, reducir el consumo o reducir el consumo aplicando medidas de eficiencia energética. Luego habrá otro segundo que sea tarifas, todo lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas, que cuándo cuestan más, cuándo cuestan menos, qué tipo de tarifa, qué otro tipo de tarifa, y a partir de ahí siempre conectarlo con nuestro, lo vais a ver ahora en las siguientes diapositivas, con nuestra generación de leads, conectarlo con nuestro funnel de conversión, bien sea en las etapas iniciales o bien sea en las etapas medias o sobre todo en las finales. O sea, os recuerdo una vez más que esto va de generación de negocio. ¿Sí? Vale. Bueno, dicho esto, segundo o siguiente punto. Tiene que haber un plan estratégico conectado con el funnel. Es todo lo que hemos estado viendo. Ya tenemos, sabemos, conocemos al cliente y sabemos qué contenido. Ese contenido lo hemos estructurado. Además de estructurarlo, lo hemos vinculado y hemos generado un, bueno, pues ese hub de contenido. Y a partir de ahí somos capaces de generar tráfico cualificado, alineado con nuestros objetivos de negocio, es decir, con nuestro funnel, ¿vale? Como dice ahí, el contenido sin objetivo al final es un tráfico inútil, ¿vale? Y os pongo un ejemplo que yo lo he vivido. Precio de la luz hoy. Si hubierais hecho el análisis, tiene una cantidad de tráfico, una cantidad de consultas brutales. Genera mucho tráfico, pero no está vinculado con nuestros objetivos de negocio, porque en todo lo que tiene que ver con el precio de la luz hoy no está alineado con ni hay intención de compra, ni hay intención de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final, de cada contenido que nosotros vayamos a publicar, hemos analizado la estructura, hemos analizado la profundidad y hemos analizado la forma. Ahora tenemos que analizar si cumple estos tres objetivos. Uno, ese contenido atrae. Check, número uno. Ese contenido educa. Cuando hablo de educar, enseña, resuelve las cuestiones, genera esa confianza y sobre todo responde a las preguntas de nuestros clientes. Cuando hablo de educar, hablo en ese sentido. Y por último, una vez que somos capaces de haber generado ese engagement con el cliente, esa conexión en cuanto a que hemos respondido, lo tenemos caliente, por llamarlo de alguna manera, convierte, porque si en tanto en la estructura, en la profundidad, en el formato, no respondemos a atraer, educar y convertir, sobre todo en la última parte de convertir, no estaremos generando lo que necesitamos, que son leads, ventas, relaciones con el cliente, mejorar nuestra base de clientes, etcétera, etcétera. El ejemplo en energía, supongo que no entenderéis demasiado de esto, pero al final un contenido que atrae es la explicación sobre los componentes de la tarifa PVPC, que es la tarifa oficial, la tarifa, vamos a decirlo así, del gobierno, ¿vale? Pero a partir de ahí tenemos que generar relevancia, porque eso es un contenido más plano, más técnico. A partir de ahí generaríamos un contenido que esté mucho más vinculado a generar nuestra autoridad, generar confianza con nosotros. Oye, una comparativa entre la tarifa regulada del gobierno, vamos a llamarla así, y la tarifa del mercado libre. Ventajas, inconvenientes, etcétera, etcétera. Y por último, probablemente en otro post o en la generación de un lead como el que habíamos visto en Think with Google, ¿no? Mejor tarifa para tu casa.
esa sí que ya está muy orientada con la última parte del funnel, ¿vale? Y ahí tenéis también que hacer una referencia al análisis entre vuestra generación de contenido y el vínculo con cada una de las partes del funnel. Es decir, tal y como lo hemos visto, la parte más alta, la parte más media o la parte más final en la que ya está la decisión y la conversión, ¿no? Otros 3 ejemplos. ¿Por qué pago tanta luz? Aunque os parezca increíble, es una pregunta muy recurrente que se le hace a Google, ¿vale? ¿Mejores tarifas de luz o cambiar la tarifa de luz? Ahí estamos hablando de 3 situaciones con 3 momentos del tiempo completamente distintos que van a necesitar de 3 contenidos distintos. ¿Seguís el esquema que os estoy planteando? Es muy importante para mí que entendáis esto, porque si entendéis esto, tengo claro que vais a ser capaces de estructurar y definir un contenido en forma, en fondo, en estructura, en objetivos y en despliegue de ese contenido muy alineado con vuestros objetivos de negocio. ¿Sí? ¿Estáis conmigo hasta aquí? Esto Sí, para de mí es lo acuerdo. más Sí, relevante. ¿Sí? sí, sí. Fenomenal, ¿vale? Pues sigo, ¿vale? Sigo con un poco esa misma estructura de contenido lead venta, ¿vale? Y ahí os vuelvo a destacar, todavía más si cabe, 3 ejemplos de energía en cada una de las fases, ¿no? O en cada una. ¿Por qué sube la luz? Bueno, está claro que el por qué sube la luz puede ser un artículo súper relevante para los usuarios, es de tipo, vamos a llamarlo así, educativo, pero no responde a ningún problema concreto, sí responde a una pregunta, pero no está alineado con nuestra estrategia de conversión, ¿vale? Con nuestra estrategia de generación de leads. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vinculado a la explicación que estemos dando a por qué sube la luz, tendremos que poner un link, tendremos que conectar un post o un artículo con otro tipo de contenido, como puede ser tarifa fija versus tarifa variable. Es seguro que cuando hemos hablado de por qué sube la luz, vamos a hablar de las tarifas, vamos a hablar de las tipologías de tarifas. Tenemos la oportunidad de enlazar, de cuando hablábamos de inbound marketing y hablábamos todo el rato de ese magnet, ¿no? De esa atracción, tenemos que no enredarle por falta de claridad, sino vincularle con nosotros, hacerle mantener la atención, que quiera seguir consumiendo más contenido del que estamos presentándole para que realmente llegue a alinearse el contenido y sus preguntas y necesidades con nuestra solución, ¿vale? Pasamos a esa segunda fase del funnel y cuando esté en la segunda fase del funnel, en la que hay un análisis, en la que hay una comparativa, en la que hay un contenido entre 2 opciones, claramente tiene que haber un call to action. Fundamental ese call to action. ¿Recordáis cómo venía ese call to action en el Think with Google? Suscríbete a las mejores noticias. Algo que, por cierto, está muy bien y deberíais hacerlo. Pero ese call to action es muy claro, muy concreto. Y a partir de ahí, en el momento en el que tú has aterrizado en una landing, en un contenido, en un artículo de Google, has visto lo que significa Think with Google, has visto la estructura y sobre todo has ido al CTA, a partir de ahí entra un plan de contacto y un plan de contenido para que te vincules con todo el ecosistema de pago de Google, específicamente con toda la parte de Workspace, que es para lo que está planteado. ¿Sí? Pues ejemplos de contenido que convierte, comparativas, casos reales. Os vuelvo otra vez a la parte inicial de la sesión. ¿Recordáis que esa generación de confianza, y hablábamos al principio de, oye, nada tiene que ver cuando yo estoy hablando del vídeo y por muy bien que se consuma, de cómo funcionan las zapatillas, si además hay testimonios reales, conversación, feedback, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vale? Al final tenemos que vincular. Fijaros que generar un contenido, si no lo pensamos más y lo vomitamos ahí en cualquiera de nuestros espacios, pues es relativamente sencillo. Si empezamos a orquestar toda una estrategia
una estructura y a analizar y a conectar las distintas situaciones vinculado siempre con lo más importante que es el conocimiento del cliente, saber qué está buscando, qué necesita y cómo resolverlo, vamos a tener una estrategia ganadora, pero sobre todo vamos a tener un elemento de complejidad un poquito más allá de lo que generalmente se suele hacer, que es, oye, vamos a publicar contenido al respecto y listo, ¿vale? Bueno, más, ¿de dónde salen las ideas para generar el contenido? Mirad, aunque todos Luis, tengáis... Dime, dime. yo tengo una pregunta. Ay, muchas gracias. O sea, ¿siempre utilizarías esa, digamos, como plantilla de conversión? O sea, presentar un problema, una solución y luego un llamado a la acción, o... No, no tiene por qué ser así. O sea, em, siempre tiene que haber, siempre tienes que tener una estructura, ¿vale? Mira, me salgo. Vamos a ver cómo lo hace Google, ¿vale? Porque ya te digo que me parece muy relevante. Mira, cualquiera de estos artículos, a ver, Google es Google, ¿vale? Pero cualquiera de estos artículos son artículos que realmente posicionan muy bien, ¿vale? Eh, tienen una claridad a la hora de escribirlo, etcétera, etcétera, y pone ejemplos, links, etcétera, 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 ¿vale? Al final, este artículo, estoy convencido, bueno, ya veis también la parte audiovisual, etcétera, etcétera, ¿vale? Estoy convencido de que este artículo está respondiendo a una serie de insights que ellos mismos tienen, ¿vale? Entonces, uno de los insights que seguramente tengan, oye, cómo llamar la atención de mis clientes, cómo mejorar el ratio de clic de no sé qué, ¿vale? Entonces, al final ellos y tú tienes que tener una estrategia de persuasión. Os vuelvo a decir lo mismo. Inbound marketing, estrategia de persuasión. Entonces, tú tienes que tener una estrategia y esa estrategia tiene que pasar sí o sí porque la estructura es bien. Y aunque la estructura es bien y la ejecutes bien, tiene que pasar previamente por la identificación de qué necesita el cliente. ¿Dónde está el problema del cliente? ¿Cuáles son las preguntas que hace el cliente? Si identificas bien esa cuestión, vas a poder desarrollar esa estructura como tú quieras, siguiendo este mismo patrón de contenido, vínculo de contenido, fase alta del funnel, fase media del funnel o fase final del funnel. Pero si haces eso, me voy a explicar mejor ahora, si haces eso, vas a tener todas las oportunidades. ¿Por qué te digo todas las oportunidades? Porque vas a coger, y os recuerdo que estamos en inbound marketing, ¿vale? Y hay toda una estructura y una estrategia de atracción, retención y conversión, ¿vale? De funnel. Pero si tú haces, si complementas esa estructura, alguien que quiera ir directo al bottom of the funnel, a la parte final, la vas a tener, porque vas a tener los artículos que estén alineados con la última parte. No sé si me estoy explicando, Gustavo, por favor, confírmame, porque quizás no Sí, sí, estoy todo bien. explicando. Joder, cada vez que quito esto se O me cambia. sea, básicamente entendí que podría alinear la estructura en base a las preguntas que tenga mi cliente. A ver, me explico. Si tú ¿Puede conoces ser? al cliente, o sea, a ver, lo que quiero decir es, tú puedes desarrollar un post que vaya directamente a esto. O sea, puedes desarrollar contenido que vaya directamente a la parte final, ¿vale? Ujú. Ahora, los clientes pueden entrar directamente a la parte final y aquí estás compitiendo con el puro paid media, ¿vale? Estás compitiendo con la respuesta directa, con las estrategias de performance, ¿vale? Si tú desarrollas este modelo, estás compitiendo en otra liga, estás compitiendo en la liga de, oye, yo voy a desarrollar una estrategia de inbound marketing, y necesitas las dos, voy a necesitar, estoy desarrollando una estrategia en la que el motivo de conversión no va a ser la llamada a la acción, sino va a ser la persuasión, va a ser la generación previa de confianza. Y la confianza la he generado en base a ganarme la autoridad con un contenido relevante que demuestre que yo sé de esto y que te voy a poder ayudar, ¿vale? Si estamos pensando en este caso y tú lo que estás buscando es una tarifa más barata que la que tienes, el analiza tú.
factura gratis va a competir, este contenido en SEO va a competir con los comparadores de tarifas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un comparador de tarifas, el cliente sabe lo que hay. Sabe que está detrás una comisión, sabe detrás que no va a ser un análisis completamente limpio, sino que va a estar muy del lado del comparador. Si yo he llegado a ese análisis de la tarifa y a esa estructura directamente en la parte final, la percepción del cliente lo normal es que sea similar a la de un comparador. Aquí hay alguien que me está intentando vender. Sin embargo, si yo llego a este contenido, a esa llamada a la acción, a esa generación de lead desde otra postura, desde la postura de, primero, haberte atraído con información y contenido relevante para ti, después, haberte educado en cuáles son las mejores opciones de manera objetiva, ¿vale? No de manera, vamos a decirlo así, atacante o agresiva, sino de manera, o sea, la diferencia está entre si te vendo a lo bruto y por presión o te persuado. Todo lo que es la estrategia de inbound marketing, todo lo que estás planteando como estrategia de contenido, tiene que ver con la persuasión y no con la agresividad de venta. Y todo esto en un contexto en el que el cliente cada vez está más saturado de que le quieran vender y prefiere decidir él. Aquí el cliente está llevando a cabo un proceso en el que él decide que tú le analices la factura porque te has ganado su confianza, porque eres un tío con relevancia y autoridad. En el modelo de performance puro es por presión. No sé si ahora me he explicado mejor. Sí, perfectamente. Tengo ¿Sí? otra pregunta. ¿Y una Dispara. marca puede hablar de otras marcas? Sí. Una marca puede hablar de otras marcas. Ahora, esto como todo en la vida, hay que hacerlo bien, ¿vale? Mirad, si queréis, os enseño una campaña de inbound marketing brutal con una llamada. ¿Me dais un segundo? Que voy a... yo no sé si puedo compartir audio aquí. Ya tiene tiempo, ¿eh? Mirad, 2016, ¿vale? Que no estoy, espera, dadme un segundo. Mirad, esta es buenísima. Espera. Aquí tengo una forma de compartir. Creo que se puede compartir sonido. Vale, aquí. Vale. Compartir. Story you guys have been waiting for. I don't know if you saw this. Yes. This is the New York Times today. There was an ad that was taken out by Burger King. To McDonald's when Burger King asks McDonald's to join forces to create the ultimate burger. the McWhopper. 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 Mickey Hooper. McWhopper. Proceeds would benefit the nonprofit called Peace One Day. The letter concludes, we've put together McWhopper.com, which details the proposal. Corporate activation on this scale creates mass awareness. We've designed a proposed pop-up restaurant, the packaging, even the staff uniforms. Social media is dining out on McWhopper. It's everywhere. And you gotta love this. Burger King has extended the olive branch in McD's own backyard. Sadly, McDonald's CEO nixed the idea. We love the intention, but think our two brands could do something bigger to make a difference. P.S. A simple phone call will do next time. What an Are they stupid? McDonald's! And if you're looking to make the McWhopper a reality, you'll just have to take matters into your own hands. To date, thousands of do-it-yourself McWhoppers have been created and shared on social media.
I'm only thinking of WorldPeace at the moment. Why isn't this a real thing? But this is the first time I've ever eaten a burger for world peace. I mostly just eat them because I'm hungry. Throwing up someone else's burger on someone else's bun. When mates collide. Yo. When mates collide. ¿Me oís de nuevo, verdad que sí? Sí. Bueno, yo creo que eso contesta a ¿se puede? Sí, claro que se puede, pero como casi todo en la vida, cuando hacemos algo hay que hacerlo muy bien, ¿vale? O sea, no se puede hacer de cualquier manera, ¿vale? Entonces, ahí tienes un ejemplo en el que este es un ejemplo de inbound marketing, porque es un ejemplo de atracción, pero también es un ejemplo, aparte de oye, cómo reventar el concepto de la viralidad y de la viralización, ¿no? Son los usuarios los que al final, bueno, habéis visto, entiendo que habéis entendido todo lo que ocurría y tal, ¿no? Y son los usuarios al final los que incluso critican a McDonald's, ¿no? Os diré que Burger King en tema de redes sociales, en tema de inbound marketing, nada, son unos cracks, o sea, son una fuente de inspiración y utilizan las mejores agencias, por supuesto, pero son realmente buenos, ¿no? Entonces, sí, sin duda se puede hablar, una marca puede hablar de otra, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, sabiendo lo que haces y cuidado con quién te metes, ¿vale? Pero sí, y una comparativa. Bueno, de hecho, luego hay, ya son temas de estrategia empresarial, hay, por ejemplo, compañías de seguros que han puesto en marcha comparadores de seguros, ¿vale? Y además lo hacen de una manera objetiva para coger el insight del cliente y ver realmente qué es lo que está pasando, si mi oferta, mi propuesta es relevante o no es relevante, ¿no? Pero bueno, en definitiva, de cara a contestar tu pregunta, sí, podemos, pero tenemos que hacerlo con determinada sensibilidad y sabiendo muy bien lo que hacemos. Sí, vale, fenomenal. Bueno, pues yendo un poco a lo mismo, ¿no? O sea, fijaros en el ejemplo de esquema de contenido de un artículo creado, la mejor tarifa de 2026, es un artículo que va a posicionar por innumerables keywords que están relacionadas con nuestro modelo de negocio, están relacionados además también con búsquedas a las que nuestra empresa puede ofrecer una solución en forma de propuesta de valor, ¿no? Y fijaros el CTA, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante que entendáis estrategia, objetivos, ejecución, formato, fondo y, por supuesto, alineación o alineamiento, como lo queráis ver, con nuestros objetivos de negocio, ¿no? Entonces, necesitamos un artículo que atraiga, necesitamos un contenido que atraiga, necesitamos un artículo que además eduque. Cuando hablo de eduque, vuelvo a insistiros una vez más en que por educación me refiero a generar relevancia, generar autoridad, generar capacidad de prescripción y, por último, una vez que hemos conseguido esa vinculación, esa relación con el cliente, esa generación de confianza, por supuesto tenemos que convertirlo a lead, a venta o a lo que haga falta, porque todo esto que hemos estado viendo hoy no tiene otro sentido que no sea el de generar modelo de negocio. ¿Sí? Claro, porque esto es lo más importante de la sesión, ¿eh? Luis, ya os puedo dejar tranquilamente, ¿vale? Luis, yo tengo una duda. Gracias, Josué, que me encanta que me pregunten. Es que justo ahorita estabas haciendo hincapié en el tema de la conversión, o sea, de ciertas keywords que son más enfocadas a conversión. Y justo estaba haciendo un keyword research hace unos días porque estaba tratando de implementar una nueva estrategia para una casa de apuestas. Ajá. Y me di con la sorpresa de que, a ver, yo utilizo plataformas o softwares que son baratos, ¿no? O sea, prácticamente que son gratis. Entonces quisiera saber si hay alguna manera de saber cuáles son las keywords que se utilizan más para la conversión de un tema o temática en específico. ¿Hay alguna herramienta que me puede decir eso? O no sé si hay algún tipo, no sé, de... Mira, de web primero, que me pueda guiar. voy a intentar contestarte,
pero no te olvides de preguntársela a Fabri, porque Fabri está mucho, yo estoy más en la estrategia y Fabri está más en la ejecución, y además Fabri es un CRO buenísimo, buenísimo, o sea, ya no lo hace porque está en otras películas, pero es un Conversion Rate Optimizer maravilloso, ¿vale? Pero contesto la pregunta, mira, la mejor, que yo he utilizado, la mejor herramienta que te permite identificar las keywords más vinculadas con conversión es Google AdWords. ¿Vale? Es la propia consola de Google AdWords más la propia consola de Analytics. Porque, vamos, no sé cómo lo tendrán mapeado. Yo lo que te diría es, vete a la casa de apuestas, métete en la consola y a partir de ahí etiqueta muy bien cuáles son los anuncios, cuáles son las keywords, y ahí sí que sin duda vienen las keywords y el análisis de las keywords que son más relevantes en términos de conversión. No sé si me he explicado. ¿Me he explicado? Claro, sí, pero eso es más, digamos así, si hago un análisis interno, ¿no? Yo me refería, por ejemplo, a saber qué keywords generan mayor conversión a mis competidores. Yo no lo conozco, te soy sincero, no creo que exista. Yo lo que sí tengo claro es, ahí vas a tener dos tipos de keywords que van a convertir seguro. Primero, exactamente las mismas que te conviertan a ti, ¿vale? Mira, cuando hablamos de keywords siempre hablamos de long tail y de short tail, ¿no? ¿Vale? Claro. Entonces, las de short tail van a ser las mismas que las tuyas más cada una de las marcas, ¿vale? Las del long tail es mucho más difícil de definir porque puede que ellos hayan encontrado un hueco, un nicho de mercado que tanto en performance como en SEO esté convirtiendo muy bien, pero eso es, o que esté convirtiendo más, que esté... Cuidado porque no es lo mismo conversión que volumen, ¿no? O sea, el long tail te trae poco volumen con mucha conversión, el short tail te trae mucho volumen con poco, con mucha conversión, ¿no? Entonces, yo no conozco ninguna que te pueda analizar y decir, oye, ¿cuáles son las palabras? Ahora bien, ¿cómo te diría yo que trabajaras eso? Yo te diría que cogieras, primero que no estamos hablando de una estrategia de inbound, ¿vale? O sea, aquí sí que estamos hablando puramente de ir a cuchillo y más a performance que inbound, ¿vale? Pero siempre va a estar relacionado. El SEO y el SEM siempre están relacionados. Entonces, yo lo que haría sería, a través de IA, intentar identificar anuncios de la competencia, copia, pega, copia, pega, copia, pega, que te haga esa extracción. Intentaría analizar qué artículos y qué densidad de keywords existe en esos artículos y a partir de ahí que la IA te haga, bueno, te lo digo para no volverte loco, pero que la IA te haga un análisis de qué keywords identifica como más relevantes. ¿Te garantiza que los que estén más relevantes, te saquen más relevantes, van a ser los que tengan mayor conversión? 100% no, pero tú piensa en la estrategia que desarrollas tú. ¿Pujas tú por las keywords que no convierten? ¿Estableces tu densidad de keyword importante sobre artículos en tu estrategia de SEO y de inbound sobre los keywords que no convierten? No parece, ¿verdad? Con lo cual, yo lo que te digo es que va a haber una correlación entre sus anuncios, las keywords de sus anuncios, sus posts, sus artículos, su estrategia de contenidos y la densidad de keywords en sus contenidos. Vale, y solo una última pregunta, Luis. No, última no, la que quieras, que para eso estoy. He visto también que hay, no lo he usado, pero sé que me lo recomiendo mucho y lo veo mucho por LinkedIn, el tema de las palabras claves que se encuentran, que están más pensadas para SEM. No sé cómo se llama esa herramienta que es de Google, Google Ads. Creo que, no me acuerdo el nombre de ahí, la de Search Console. No, es una que es de Google AdSense, en donde yo puedo encontrar palabras claves para poder posicionar mis anuncios de SEM. Pero tú dices de AdSense. Sí, de AdSense. Sí, entonces, bueno, hay diferentes herramientas. Me la podrías recomendar también porque, bueno, lo tomo como una guía de por cuáles keywords las empresas están pagando más, ¿no? Para poder bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo hace mucho que no trabajo directamente con esas herramientas, pero
primero, no dejes de sacarte la certificación de SEM de Google, ¿vale? Porque ahí se te va a definir todas las herramientas. Segundo, cuando tú estás analizando, es que ahora hemos entrado en otro campo, ¿vale? No sé si los demás estáis al tanto de lo que estamos diciendo, pero cuando tú estás analizando tu estrategia de pujas, Google te da orientación sobre cuáles son los CPCs en función de las keywords, tanto en exacta como en amplia, ¿vale? ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, sí te sigo. Entonces, ahí la valorización que le dé el CPC a Google, de nuevo vuelve a tener una correlación directa con las palabras que más convierten, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas de ellas son genéricas y yo me acuerdo, mira, por ejemplo, te pongo ejemplo de tarifa fibra barata. O sea, esas keywords son claramente las que más te van a generar. Ahora, también son las que van a tener un CPC más alto y, por supuesto, van a tener una correlación entre el CPC y el ratio de conversión, ¿eh? O sea, eso no te quepa la menor duda. Entonces, al final es una mezcla de AdSense, tu propia sensibilidad y todo lo que te esté indicando Google a nivel de precios. Porque al final Google lo que hace es una subasta, ¿eh? O sea, en el momento en el que tú empiezas a pujar mucho por una keyword y tu competencia también, ambos dos estáis compitiendo por las palabras que más convierten y de ahí sube la puja de Google. O sea, no lo hace de otra manera. Son algoritmos que suben automáticamente las pujas en función de la demanda y la oferta. Y la demanda está 100% correlacionada con la generación de tráfico que convierte, de tráfico cualificado. Entonces, me recomiendas como que lo tome de guía, pero no como si fuera el... A ver, no es la ley, pero sí, tómalo como guía y tómalo como, vamos, o sea, tú sácate un listado de cuáles son los CPCs en función de la concordancia amplia y exacta de las keywords que consideren más relevantes y ahí sin duda vas a tener los top de conversión, las keywords de top de conversión, seguro. Ah, vale, listo, Luis, gracias. Nada que agradecer. ¿Sí? Bueno, pues muy rápido, ¿vale? Porque básicamente en esta, de nuevo, vuelvo a resumir todo el temático, toda la temática, ¿vale? Al final, objetivos del contenido, tráfico útil, tráfico que convierta, contenido adaptado a cada una de las fases y siempre una estrategia y una estructura de atracción, educación y conversión. Siempre es la misma regla, ¿vale? Y voy a pasar muy rápido por la pregunta o parte de las preguntas que me hacía Josué, ¿no? Es decir, oye, ya, pero ¿de dónde saco las ideas? Bueno, pues precisamente lo que hemos estado comentando con Josué, tenemos que analizar datos sobre conocimiento de cliente, conocimiento de sus búsquedas y alinearlo. Y ahí está la clave. Para mí está la cuestión más relevante a la hora de generar esos contenidos relevantes. Tener claro cuáles son las búsquedas, ¿vale? Conocer cómo y qué afecta a las decisiones del cliente y alinearlo con nuestro negocio, ¿vale? Ahí tenéis el ejemplo. Las búsquedas pueden ser vinculadas a precio de luz. Realmente lo que tiene de luz o de electricidad o como lo queráis llamar, lo que tiene en el cliente en su cabeza no es el precio de la energía, sino es lo que le cuesta a él, que paga mucho, ese es su dolor, su pain point, y nuestro negocio está en el cambio de la tarifa, ¿no? Con lo cual, bueno, y por supuesto que lo que tenemos es que basarnos en datos para generar las ideas, para identificar las ideas y generar el contenido adecuado, ¿no? Y no quiero marearos mucho más, porque las siguientes diapositivas tienen mucho más que ver con elementos de sistemática, ¿vale? Mirad, cuando hay un plan de contenidos que está basado en una estrategia de inbound marketing, necesitamos tener una planificación y una gobernanza, ¿vale? Esto es algo que tampoco ocurre, que las ideas van surgiendo a partir de noticias, van surgiendo a salto de mata, pero si realmente lo queremos a salto de mata quiere decir de manera no aleatoria, pero de manera poco estructurada. Si queremos tener un buen plan de contacto, si queremos tener un buen plan de contenido, necesitamos tener claro qué contenido se hace, cuándo se publica y quién lo hace. Y para eso necesitamos asignar roles, tener procesos y asignar responsabilidades. Uy, qué oscuro se me ve como un fantasma, claro, que no tengo la luz encendida. Perdonad.
¿vale? Ahora se me ve, claro, he empezado de día y voy a acabar de noche. Es muy importante el qué, cuándo y quién, ¿vale? Para que haya responsables. Y aquí lo que yo os recomiendo siempre es que tengáis vuestra matriz, ¿vale? Vuestra matriz. ¿Qué quiere decir vuestra matriz? Pues que tengáis claro que tenéis que generar un contenido de manera periódica. Eso no quiere decir que como hay que generar un contenido a la semana, pues voy a hacer el que sea, sino que responda a la misma estrategia que hemos estado comentando. Y para eso necesitamos tener claro quién es el responsable de identificar el contenido relevante, producir el contenido relevante, ejecutar ese contenido relevante tanto en fondo como en forma para que responda a toda la estrategia que nosotros hemos medido, que hemos planteado. Y por último, controlar si es éxito o no, ¿vale? Y eso lo vamos a ver con métricas y con KPIs. Pero más allá de que yo os ponga las métricas, que ya las sabéis y son las más básicas, siempre es lo mismo. PDCA, plan, do, check, act, plan, do, check, act, plan, do, check, act. Es decir, ejecutar, planificar, estrategia, ¿vale? Planificar, ejecutar, verificar y optimizar. Planificar, ejecutar, medir, comprobar, revisar y optimizar. Oye, ¿en qué hemos acertado? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Vale? Por eso os pongo en amarillo control y métricas, porque todo esto, os vuelvo a insistir en algo que ya os he dicho 1000 veces. Una de las grandes ventajas, por no decir la mayor ventaja que tiene el marketing digital, es que todo se puede medir. Y como todo se puede medir, se puede gestionar. No se puede gestionar aquello que no se mide y que no se controla, ¿vale? Con lo cual, nuestra estrategia de inbound marketing también tiene que tener sus mecanismos de control y de optimización, ¿vale? ¿Qué métricas son las que consideramos más relevantes? Pues bueno, las de atracción, ¿vale? Si hablamos de estas 4 fases. Y pongo 4 porque en la última casi siempre se olvida, ¿vale? Y para mí es la más importante. Pues la primera, ¿cuál es? La de métrica de atracción. Oye, pues vamos a poder comparar entre artículos cuánto tráfico nos está llegando, ¿vale? La de engagement, para mí es fundamental porque volvemos a lo mismo. Os recuerdo que poníamos que tráfico sin conversión no sirve para nada y antes de la conversión tenemos que generar esa autoridad. El engagement no solo consiste en el tiempo en página, páginas vistas, porque esas son métricas puramente de e-commerce o de web. También cuántas reacciones, cuántos comentarios, cuánto debate suscita. ¿Me seguís, verdad? Os recuerdo que el contenido a día de hoy es bidireccional, ¿vale? A partir de ahí, ¿cuánta conversión? Y ya estamos con la métrica de negocio número 1. La conversión la podemos medir en ventas o la podemos medir en leads, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, y más importante, el KPI de negocio, ¿vale? Porque no os quedéis en la parte de, uy, ha convertido muy bien, uy, ha generado muchos leads, uy, ha generado incluso muchas ventas. Las ventas requieren un margen, aunque le falte la tilde ahí, y el margen dota de una rentabilidad. Si yo vendo, que no sé qué vender, yo qué sé, si yo soy el Corte Inglés, mira, si soy un concesionario de coches, ¿qué creéis que me va a generar más rentabilidad? ¿La venta de una revisión de cambio de aceite? ¿La venta de una reparación mecánica o la venta de un coche? No necesito que lo sepáis. Lo que quiero decir es que, ojo, he generado un post, he generado esa viralidad, he generado ese engagement, pero hostia, no va a ser lo mismo el margen y la rentabilidad que me genere la venta de un coche que el margen y la rentabilidad que me genere una pequeña reparación de un cambio de aceite. Entonces, no solo vale, a lo mejor con la primera he conseguido atraer, en vez de 8.000 visitas, 800 visitas, pero de esas 800 visitas, cada una me ha dejado un margen de 10.000 euros. Sin embargo, he conseguido atraer 8.000 visitas que me han generado un margen, ¿vale? No solo es la conversión, sino también es la rentabilidad, ¿vale? En términos de negocio. Y por último, la IA. Mirar, si hemos hablado aquí de cómo generar un análisis con IA, ¿qué os voy a decir? La IA lo es todo hoy por hoy. Estamos en la parte de automatización, pero es que la IA es más ideas, más rápido,
mejor organización, mejor planificación, más ahorro de tiempo, más analítica y más consistencia. Porque a la IA, si le dais un buen prompt y le dais un buen briefing, indicándole, oye, yo quiero seguir este esquema, ese esquema que hemos planteado, nos va a ayudar. Y por mi parte, solo una última idea, ¿vale? ¿Habéis entendido en qué consiste la generación de contenidos alineada con el negocio? Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el contenido y nos falta la aplicación. Mirad, una vez que hemos identificado el contenido correcto, y por eso está en mayúscula, lo que hay que hacer es aprovecharlo al máximo. Y aprovecharlo al máximo significa, más que adaptarlo, masificar su uso, masificar el uso del contenido. Al final, muchas empresas lo que hacemos es, por ejemplo, generar un artículo científico o un estudio científico y a partir de ese estudio científico lo llevamos a distintas adaptaciones. Puede ser un post en un lenguaje mucho menos técnico, puede ser un lenguaje mucho más adaptado a la tipología de usuarios, pero es que además me lo voy a llevar a la generación de un vídeo, me lo voy a llevar a la generación de un podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el contenido es relevante, y por relevante volvemos otra vez a responde a las preguntas del cliente y está alineado con nuestros objetivos de negocio, lo que tenemos es que adaptarlo a las distintas situaciones y a los distintos canales para darle la mayor difusión posible. Y con esto hemos completado todo lo que quería yo completar del tema 6, marketing de contenidos. ¿Sí? ¿All es clar? Sí. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Malena está ya agotada. Un día largo hoy, no te voy a mentir. No, además yo sé que esto, como es un contenido, o nunca mejor dicho, mucho más denso, mucho menos práctico, mucho menos pragmático, cuesta más asumir las ideas. Por eso es importante que os quedéis con las 4 nociones o con las 4 puntos claves, ¿vale? Perfecto. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Os libero? Yo tengo una pregunta un poco salido del tema. ¿Se Tú puede? pregunta lo que quieras, José. Uy, José, perdona, Gustavo. No pasa nada. Yo, a ver, yo manejo en mis prácticas un e-commerce, ¿ok? Entonces, la idea con mi jefa es implementar campañas de paid en países que no sean España, porque se ve el interés, ¿sabes? O sea, hay una conversión mínima, pero al final hay una conversión, que eso yo creo que es un buen insight, ¿sabes? Sin duda. Necesito instalar yo unos plugins en WordPress, pero o sea, yo no tengo ni puñetera idea de cómo hacer esas cosas. ¿Hay algún riesgo de que yo me cargue la página por instalar esos plugins, sabes? O Sí. solo... O sea, Sí. a ver, depende de... Primero, yo os recuerdo que técnicamente no soy el mejor para contestar, pero me atrevo, como casi todo. A ver, y como buen gallego que soy, que no gallego, depende del plugin que instales, ¿vale? Por lo general, no. Pero si tú lo que estás es queriendo replicar el blog para distintas nacionalidades, yo te diría, primero que necesitas un dominio que sea un dominio genérico. Segundo, necesitas un plugin que identifique el origen de la IP, ¿vale? ¿No? Y a partir de ahí, que personalice el contenido en función del origen de la IP, en base al lenguaje, etc. Tienes una alternativa, si lo que quieres hacer es un test, que imagínate que es gustavomateo.com lo que tienes, y lo tienes para España. Vale, pues lo que te plantearía es que te cojas el gustavomateo.co.uk si quieres hacer una prueba y dupliques. A partir de ahí, dupliques, me refiero a que dupliques la web, la adaptes tú manualmente. Si tú ves que en ese test A/B que estás haciendo, diciendo, ostras, pues es que aquí tengo una mina de oro, acabo de picar un poquito y entonces sí que te merece la pena irte a un escenario en WordPress, aunque WordPress quizá no sea el óptimo, que sea personalizable y que tenga esos plugins para personalización en función de la nacionalidad, de origen de la visita, ¿vale? No sé si va por ahí tu pregunta. Sí, más o menos. O sea, la idea es que, por ejemplo,
Ay, yo, o sea, yo tampoco tenía ni puñetera idea de Analytics y, o sea, tengo acceso a una cuenta con un montón de información y, claro, me estoy olvidando de la IA y todo. Y, Bueno, por ahí ejemplo, al ella, análisis a la parálisis por el análisis, porque hay demasiada información. sí, claro, claro. Por ejemplo, mm, o sea, por ponerte un dato, el 95% de las personas que entran, o sea, de las personas que están interesadas, dejan el carrito abandonado y no tenemos un mail de carrito abandonado, por ejemplo. Entonces Bueno, yo eso es quiero para implementar. mataros. Ya, claro, o sea, yo llegué y no había nada de eso, o sea. Y a pesar de eso vende bien. Entonces yo, por ejemplo, quiero instalar un plugin de carrito abandonado de WordPress. Entonces yo tengo miedo de instalar eso y que se joda la página web. Hombre, tienes que tener cuidado, porque yo no soy técnico. Lo que sí te diría es, WordPress, precisamente, aunque tiene muchos módulos y muchos plugins o como lo quieras ver, de e-commerce, no es el ideal para un e-commerce. ¿Vale? O sea, decidir la plataforma Ok. tecnológica es una de las cuestiones más importantes. Entonces, por ejemplo, todo lo que estás haciendo, siendo un e-commerce sencillo y no propietario y demás, hacerlo con un Shopify va a ser infinitamente más sencillo. Eh, a ver, si tú ahora todo el tráfico que tienes lo tienes generado de manera orgánica y pasas de un WordPress a un Shopify, te vas a pegar una leche en tráfico que no vas a salir en los papeles. Entonces tienes que pensar muy bien si merece la pena esa migración o merece la pena enguarrinar con un montón de plugins el código de WordPress. Pero es verdad que yo ahí la mejor recomendación que te puedo dar es, si primero analiza out of the box, ¿no? Think out of the box. O sea, empieza a pensar en, ostras, cuidado, que la decisión, me he metido a analizar si realmente lo que merece. Bueno, espera, primero me voy a quitar esto y así nos vemos las caras todos mejor. Si merece o no merece la pena meter un plugin en WordPress o no, cuando a lo mejor la decisión es, oye, ¿es WordPress la plataforma tecnológica que necesito para escalar esto? Porque lo que quieres es escalar. Entonces, te pido que pienses un poco fuera de la caja para decir, no, yo me he ido directamente a una solución a corto plazo en lugar de pensar en una estructura más a largo plazo. Recomendación número 1. Recomendación número 2, especialista. El mundo de la tecnología es un mundo de especialistas. A todos nos gusta saber de todo, pero ahí tienes el riesgo de lo que estás planteando, Gustavo, que es, ostras, meto mano aquí y me cargo lo que no me tenía que cargar. Entonces, Ya. ahí mi mejor recomendación es búscate un especialista que sea no de WordPress, sino de e-commerce sobre WordPress y plantéale las dudas. Ok. ¿Crees que Fabri sepa de esto? Fabri sabe de un montón de cosas, pero también te digo, Fabri no es, bueno, Fabri, o sea, Calendulab o TwoBrain, o sea, porque al final nosotros trabajamos de manera conjunta en las dos empresas, no somos baratos para esto. O sea, Ya. depende del presupuesto que tengas, pero Fabri sí. Fabri te va a poder orientar sin duda, ¿vale? Lo que pasa que no son empresas, o sea, yo también tiro de este tipo de cosas. Yo también te recomiendo, de nuevo, aquí hay un mercado de freelance brutal a nivel internacional con gente súper potente, súper potente. Y que la elección del freelance puede estar basada en reseñas de gente auténtica y real, no falseadas. Entonces, Nubelo es una red de freelance u otras, o sea, pero, oye, para eso estás. Igual que me lo preguntas a mí, la próxima vez que veas a Fabri, díselo. No te cortes un pelo. Y luego, esto es como todo, también va a depender del presupuesto que tengas. O sea, si tienes un presupuesto de 150 euros para hacer un cambio, creo que Fabri no va a ser. Si lo que tienes es un presupuesto interesante, pues oye, seguro que está encantado de hacerte una propuesta. Ya. Vale, vale. Vale. Todo esto le transmitiré a mi jefa porque, claro, o sea, a mí me da cosas tocar eso y que, ¿sabes? O sea, es que me cargo su negocio, entonces, nada. Sí, o sea, hay que tener cuidado con esas cosas y ser muy respetuoso con la parte de la tecnología. Sí, sí. Vale, Pues gracias, gracias. chicos, un placer, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Listo, Muchísimas gracias a listo. todos, un Chao, abrazo. chao.